En 2018, un rover del tamaño de un auto compacto detectó algo que no debería estar ahí: metano, flotando en la atmósfera marciana, apareciendo y desapareciendo con las estaciones, como si el propio planeta respirara. Los científicos de la misión Curiosity llevan años debatiendo qué lo produce, y aunque todavía no lo saben con certeza, hay una posibilidad que nadie se atreve a descartar del todo: que ese metano venga de algo vivo. Ahora mismo, a 55 millones de kilómetros de aquí, un rover llamado Perseverance está guardando tubos de metal sellados con tierra y roca marciana, esperando el día en que una misión los traiga de vuelta a la Tierra. Dentro de esos tubos podría estar la respuesta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Y si el día llega, si algún laboratorio en algún lugar del planeta confirma que hay microorganismos, o que los hubo en ese polvo rojo, nada volverá a ser exactamente igual. Ni la ciencia, ni la forma en que nos entendemos a nosotros mismos. Esto es lo que pasaría. La historia de buscar vida en Marte no empezó con Curiosity ni con Perseverance. Empezó en 1976, cuando dos sondas gemelas, las Viking 1 y Viking 2, se posaron sobre la superficie marciana con un objetivo muy concreto: mezclar tierra marciana con nutrientes y ver si algo, lo que fuera, reaccionaba como lo haría un organismo vivo en la Tierra. Y algo pasó. Uno de los experimentos, llamado liberación marcada, mostró una reacción que parecía biológica. La muestra liberó gases de una forma que, en la Tierra, asociamos con el metabolismo microbiano. Durante un tiempo, hubo científicos convencidos de que acababan de encontrar vida extraterrestre. Pero otros experimentos de las mismas sondas no encontraron rastro de compuestos orgánicos en el suelo, algo que no encajaba si de verdad había vida. El resultado terminó siendo, oficialmente, no concluyente. 4 décadas después, todavía se discute qué fue exactamente lo que pasó en esos experimentos. 20 años más tarde, en 1996, un grupo de científicos de la NASA anunció algo que dio la vuelta al mundo. Habían encontrado, dentro de un meteorito marciano llamado ALH 84001, una roca que cayó en la Antártida después de ser expulsada de Marte por un impacto hace millones de años. Estructuras microscópicas que parecían fósiles de bacterias. Durante semanas fue noticia en todos los periódicos del planeta. Pero la comunidad científica, con el tiempo, fue desmontando la hipótesis. Esas estructuras eran demasiado pequeñas para ser células, y probablemente se formaron por procesos puramente químicos, sin vida de por medio. Esto es importante entenderlo bien, porque va a repetirse. En la búsqueda de vida en Marte, casi todos los hallazgos prometedores han terminado teniendo una explicación no biológica. No porque los científicos quieran desilusionarnos, sino porque el estándar para afirmar que encontramos vida es, y debe ser, extremadamente alto. Cuando finalmente ese estándar se cumpla, va a ser un momento histórico real, no una falsa alarma más. Hoy la búsqueda es mucho más sofisticada, y las pistas se han ido acumulando. Empecemos por el metano que mencionamos al inicio. El instrumento SAM, a bordo de Curiosity, ha detectado picos de este gas en el cráter Gale desde 2013. Lo curioso es que estos picos siguen un patrón estacional. Suben en verano marciano y bajan en invierno, casi como si algo biológico estuviera activo con el calor. En la Tierra, más del 90% del metano atmosférico lo produce vida microbiana. Pero en Marte también existen procesos geológicos, como reacciones entre agua y ciertos minerales, capaces de generar metano sin necesidad de ningún organismo. Por ahora, nadie puede afirmar con certeza cuál de las dos opciones es la correcta. Después está el terreno donde aterrizó Perseverance en 2021, el cráter G0.
No fue una elección al azar. Las imágenes orbitales mostraron algo espectacular. Un delta de río fosilizado, idéntico en forma a los deltas que se forman en la Tierra cuando un río desemboca en un lago. Hace unos 3.500 millones de años, ese cráter fue un lago real, alimentado por un río que arrastraba sedimentos durante, probablemente, cientos de miles de años. Y en la Tierra, los ambientes de agua tranquila y sedimentos finos son exactamente donde mejor se conservan señales de vida antigua. Perseverance ha estado perforando rocas de esa zona y guardando muestras selladas en tubos de titanio, dejándolos sobre la superficie para una futura misión que los recoja y los traiga a la Tierra. En 2023 y 2024, el rover encontró rocas con estructuras llamadas manchas de leopardo, patrones minerales que en la Tierra a veces se forman gracias a reacciones químicas impulsadas por microorganismos. La NASA fue clara al anunciarlo. Es una pista intrigante, no una prueba, pero es exactamente el tipo de hallazgo que justifica traer esas rocas a un laboratorio terrestre con instrumentos que ningún rover puede cargar en su chasis. Y hay un tercer ingrediente clave. Sabemos que Marte tiene agua, aunque no en forma líquida en la superficie hoy. Hay hielo en los polos, hielo bajo el suelo en latitudes medias, e incluso evidencia de agua salada líquida en el subsuelo profundo, detectada por radar bajo el Polo Sur. En la Tierra, hemos encontrado vida en los lugares más hostiles imaginables, en fuentes hidrotermales a 400 grados en el fondo del océano, dentro de rocas kilómetros bajo tierra, en lagos bajo capas de hielo antártico que no ven la luz del sol desde hace millones de años. A esos organismos los llamamos extremófilos, y su sola existencia cambió la forma en que los científicos piensan sobre dónde puede sobrevivir la vida. Si la vida microbiana puede aguantar eso en la Tierra, la pregunta de si algo similar pudo sobrevivir en el subsuelo marciano ya no suena descabellada. Imaginemos entonces que ese día llega, que un laboratorio analiza una muestra traída de Marte o encuentra evidencia irrefutable en los datos de un rover y confirma sin ambigüedad: hubo o hay vida microbiana en Marte. Lo primero que cambiaría es una de las preguntas más profundas de la biología. ¿La vida es rara? ¿O es algo que el universo produce casi automáticamente cuando se dan las condiciones adecuadas? Ahora mismo solo tenemos un ejemplo de planeta con vida, el nuestro. Con una sola muestra es imposible saber si la vida es un accidente estadístico casi imposible o un fenómeno que ocurre constantemente en cualquier planeta rocoso con agua líquida. Encontrar un segundo origen de vida independiente del nuestro resolvería esa duda de un plumazo. Significaría que la vida no es un milagro único, sino algo que el universo sabe hacer con cierta frecuencia. Y aquí aparece la pregunta más delicada de todas. ¿Esa vida marciana sería realmente independiente de la nuestra? Existe una hipótesis seria, llamada panspermia, que propone que la vida, o al menos sus ingredientes básicos, pudo viajar entre planetas dentro de rocas expulsadas por impactos gigantes. Sabemos que esto es físicamente posible, porque, como mencionamos antes, ya tenemos meteoritos marcianos aquí en la Tierra. Si la vida marciana comparte el mismo tipo de ADN o ARN que la terrestre, probablemente compartimos un origen común, viajado de un planeta a otro hace miles de millones de años. Pero si la bioquímica marciana es distinta, otro tipo de molécula genética, otra forma de metabolismo, entonces estaríamos ante una segunda génesis de la vida, completamente independiente. Y eso, para la ciencia, sería todavía más extraordinario. También habría una consecuencia práctica inmediata y muy seria: la protección planetaria. Desde los años 60 existen protocolos internacionales, coordinados por el Comité de Investigación Espacial, que buscan evitar dos cosas: contaminar otros mundos con microbios terrestres que viajan pegados a nuestras naves,
y traer de vuelta a la Tierra algo que no sepamos cómo manejar. Si se confirma vida en Marte, todo el diseño de las futuras misiones cambiaría. Las muestras tendrían que manipularse en laboratorios de máxima contención, similares a los que se usan con los virus más peligrosos del planeta. Y probablemente se endurecerían muchísimo las normas de esterilización para cualquier nave que aterrice ahí, para no arruinar el ecosistema marciano antes siquiera de entender qué es. Más allá ya del laboratorio, hay un impacto que es difícil de medir, pero que sería enorme: el cultural. Durante toda la historia humana, la pregunta de si estamos solos en el universo ha sido territorio de la filosofía, la religión y la ciencia ficción. El día que la ciencia responda a esa pregunta, aunque sea con el organismo más simple posible, esa conversación deja de ser especulación y se convierte en un hecho confirmado. No haría falta encontrar una civilización alienígena avanzada. Bastaría una bacteria o los restos fósiles de una para demostrar que la vida no es exclusiva de la Tierra. Y ese hallazgo abriría inmediatamente la puerta a la siguiente pregunta. Si la vida apareció en dos planetas del mismo sistema solar, ¿qué probabilidades hay de encontrarla en otros lugares? Automáticamente, lugares como Europa, la luna helada de Júpiter con un océano líquido bajo su corteza de hielo, o Encélado, la luna de Saturno que literalmente expulsa géiseres de agua al espacio, pasarían de ser candidatos interesantes a prioridades científicas de primer nivel. La misión Europa Clipper de la NASA, ya en camino hacia el sistema joviano, cobraría todavía más relevancia. También cambiaría, probablemente, la forma en que financiamos y priorizamos la exploración espacial. Confirmar vida en otro planeta, aunque sea microscópica, justificaría décadas de inversión en misiones cada vez más ambiciosas. Sondas que perforen el hielo de Europa, misiones tripuladas a Marte con laboratorios más completos, telescopios capaces de analizar la atmósfera de planetas fuera de nuestro sistema solar en busca de las mismas señales químicas. Lo fascinante de todo esto es que no estamos hablando de ciencia ficción ni de un escenario lejano en el tiempo. Las piezas ya están en movimiento. Hay tubos con muestras marcianas esperando sobre la superficie del planeta ahora mismo. Hay rovers analizando rocas mientras vemos este video. La respuesta a si hubo, o hay, vida en Marte podría llegar en esta década, no en la próxima generación. Y quizás lo más curioso es que esa respuesta no depende de encontrar algo grande, inteligente o espectacular. Depende de encontrar algo diminuto, simple, casi invisible. Un microorganismo o su huella fosilizada sería suficiente para cambiar para siempre la forma en que la humanidad se entiende a sí misma dentro del universo. Así que la próxima vez que veas una fotografía enviada por un rover desde la superficie de Marte, ese paisaje rojizo y silencioso, vale la pena recordar que quizás no está tan vacío como parece. Y si tú fueras quien recibe la noticia de que se confirmó vida microbiana en Marte, ¿qué crees que sería lo primero que cambiaría en el mundo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu teoría.